del auto de adjudicación hace necesario y menester que se presente la tercería aún antes de que se expida el auto de adjudicación correspondiente. Entonces, esos son temas que se están ajustando en el código. ¿Y por qué? Me dirán por qué si todo debería estar prescrito, preestablecido. Cuando estuvimos en los cursos de capacitación NILS en el 2013, el 2012, en realidad a finales del 2012, porque el código empezó a marchar el 2013, estábamos aplicando los artículos anticipados, se estaba realizando la interpretación de los plazos que habilitaban días hábiles, de los plazos que habilitaban días corridos o días calendario. Estábamos en una etapa ardua de ajuste del código y es más, estábamos en una etapa difícil de migración. Teníamos que migrar, y eso está en las disposiciones finales de este código, teníamos que migrar los procesos que se regulaban bajo el esquema del Código de Procedimiento Civil de 1976 a la Ley 439, al Código Procesal Civil. Nótese que fue una etapa muy ardua de trabajo. Hubo, como entenderán, la participación también de la banca en los cursos por motivos obvios y lógicos, porque forma parte estructural de muchas causas la participación del sistema de intermediación financiera. Por supuesto que sí, habíamos académicos en ese entonces y hasta la fecha tenemos interacción con la Corte de Oruro, por ejemplo. Estamos con algunas dificultades con este tema de la tercería. Hay algunos jueces que refieren, y aquí viene el tema odioso, hay algunos, y me dirán, ¿por qué, doctor Laguna? Les vuelvo a decir lo que les he referido de manera reiterativa y quizás cargosa ayer. Este código es principista, uno, y algo mucho más, no menos importante, pero mucho más saliente, este código ha surgido de un código modelo para Iberoamérica, que tiene su fuente de inspiración en el código uruguayo y que tiene su fuente de inspiración, y aquí agárrense de las sillas, también en algunos acápites del Código Procesal Civil venezolano y el Código Procesal Civil ruso, con relación a la intervención inquisitiva de la autoridad judicial que quiebra, y lo hemos dicho 3 veces, si es poco ayer, la estructura del principio dispositivo. Estamos hablando del artículo 24, estamos hablando del artículo 136 y estamos hablando del artículo 1, numeral 16, 24, numeral 3 y parágrafo 3 del 136 del Código Procesal Civil. Entonces, ahí estos cursos se tornan interesantes porque existen criterios, estamos en una ciencia bajo los cánones de una ciencia especulativa y estamos bajo una estructura procesal que pese a que tiene 10 años, sigue teniendo ajustes. Y eso es lo que quiero que entiendan en este curso. La anterior vez, Nielsen, el antepenúltimo o penúltimo curso que dimos, no sé si fue el último, la verdad, dimos un vagamen de 30 modelos de regiones, autos interlocutorios, recuerda, y autos interlocutorios definitivos que se mandó. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, Nielsen. Va a ser la misma operatoria. Al finalizar el curso vamos a mandar, vamos a enviar a través suyo todos, absolutamente todos los modelos posibles para que mis queridas y queridos colegas tengan alcance y tengan en sus estudios jurídicos la posibilidad de acceder a ese material, de perfilar sus memoriales bajo una recomendación que es con la que vamos a empezar este repaso de apenas 10 minutos de lo visto ayer, 10 minutitos y nada más. Sean más acuciosos en usar, en aplicar, en implementar en sus memoriales, en sus escritos, los principios. No le teman. En el Código de Procedimiento Civil de 1976, cuando me tocó ser secretario de Cámara y muchos años, 7, si la memoria no me falla, secretario de juzgado, parece que existían principios, no como ahora rectores, pero sí subsumidos en el código. Y finalmente, el año 2005, por no ser más antiguo en el antecedente que llevo en la mente, 2005, quizás 2006, recién se empezaron a estructurar memoriales usando como antecedentes sentencias constitucionales y jurisprudencia infraconstitucional u ordinaria, Nilsen. ¿A qué va la invitación? A 3 elementos fundamentales que quiero que tengan presente, queridos colegas.
De ahora en adelante, a partir de este código, es de harta y suma importancia que ustedes en sus memoriales, escritos, recursos, actos de postulación, demandas, empiecen a enfocarse en aplicar principios, en aplicar sentencias constitucionales, mencionar la ratio decidente de esas sentencias constitucionales y en aplicar casos de jurisprudencia. Hace un par de semanas, el magistrado Juan Carlos Berríos Albizu ha presentado en la Ciudad del Alto, que es la que lo promocionó en gran medida para llegar a la esfera alta en la cual se encuentra la Administración de Justicia en nuestro Estado, un libro de jurisprudencia. Nútranse de jurisprudencia, colegas, es la mejor recomendación general que les puedo dar en este curso. En el estudio jurídico también, ya de pronto en pocos días voy a empezar a pedir a mis queridas y queridos colegas memoriales en los que hagamos uso de jurisprudencia, uso de principios, para dar orden a los procesos. Y cierro con lo siguiente, en un minuto, Nilsen, no quiero extenderme más en esta introducción. Cierro con lo siguiente. No voy a citar por motivos éticos y por seguridad académica. Yo tengo un juramento hipocrático académico, no puedo citar nombres. Acá abro un paréntesis pequeño. Los memoriales, resoluciones, autos interlocutorios que los hemos preparado tienen nombres ficticios, no tienen cita de juzgados. Hemos tomado y tenido el cuidado de quitar todos estos, pero cito un juzgado, no voy a decir de qué distrito judicial, en el que se está llevando un proceso civil ordinario de manera alarmante. Óiganme, alarmante. Es un proceso civil ordinario en el que ni siquiera la autoridad judicial ha fijado el objeto del proceso, menos el objeto de la prueba, Nielsen, ni siquiera se ha llevado adelante los lustros del despacho saneador, ni siquiera, y ya el juez se encuentra en una etapa, pero que en mi vida me imaginó existía. Algún día, con todo el respeto y educación que me asiste, le voy a preguntar al juzgador. Ya está produciendo pruebas, está oficiando, está solicitando prueba por informe, está diligenciando pruebas y está pidiendo pruebas a las partes. Oigan, esa autoridad no ha saneado el proceso, primero. Eso es lo de menos, pero también lo de más. Segundo, no está identificado el objeto del proceso, el objeto de la prueba. Tercero, la demanda es manifiestamente improponible porque no está delimitada la pretensión y la pretensión está confundida con la petición. Y se ha dicho al momento de responder a la demanda que esa demanda es improponible y se ha explicado por qué, con elementos y aspectos totalmente conducentes y claros. Además, un elemento fundamental, yo asesoré un poco ese proceso, lo he dejado de hacer por motivos de tiempo. En la respuesta a la demanda me he permitido que se introduzca jurisprudencia. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la cruz que tienen por delante? Ayer ha habido un poco de crítica, ha habido un debate respecto a la realidad del foro, a realidades que molestan, que enervan, que causan incomodidad. Por supuesto, siempre las hay y no quiero ser pesimista, pero las habrá. Ojalá con el tiempo cada vez menos. Pero para cerrar, defiéndanse con eso, colegas. No van a causar sorna, no van a causar burla. Sus memoriales tienen que estar estructurados para defender obviamente la posición y la estrategia que ustedes tengan, pero no los hagan básicos, no los hagan quizás coloquiales, no los hagan elementales. Los memoriales de fondo soporten con elementos que lleven a convencer y convencerlos que que su petición, que su pretensión, que su solicitud, por usar un término, en mérito al 24 de la Constitución Política del Estado, debe ser respondida de manera justificada, debe ser respondida de manera coherente, debe ser respondida de manera abundante, debe ser respondida de manera convincente. Ese es un imperativo que los jueces tienen a partir del artículo 24, 25 y 26. Siempre me adelanto o me atraso en esos artículos, permítanme usar mi código que ya está bien ajadito y viejito, sí, 24, 25 y 26, que les asiste a los jueces el decantamiento del numeral 16 del artículo 1 y por supuesto que sí, el parágrafo 36 del artículo 136 que hace a los poderes y deberes de la autoridad. Para cerrar y repasar lo que hemos visto ayer de manera muy rápida y veloz, quiero decirles que ese es el objetivo ante todo de este código, de este curso, perdón, de este curso. Es abrir luces, abrir ventanas, abrir puertas,
levantar cortinas e izar banderas para que ustedes tengan elementos para poder defenderse y defender a sus asistidos, a sus clientes, a momento de presentarse y además interponer sus buenos lustros en un proceso civil ordinario, cualquiera fuere que sea. El lunes tenemos tres objetivos fundamentales. Primero, el intermedio, para ir en desorden, pero en una lógica coherente. El intermedio. Vamos a hacer un estudio y un análisis profundo de cómo se debe llevar adelante un proceso de remate, cuáles son los requisitos o medidas previas, qué documentos se deben presentar, qué cuidados se deben tener, cómo se debe realizar el cotejo cuando se expide el auto de adjudicación, cuáles son los elementos que hacen a los riesgos de las tercerías. Ese es el intermedio. El introductorio, vamos a hacer un análisis de la tipología del Código Procesal Civil. Dentro de esa tipología del Código Procesal Civil, vamos a analizar cómo es la estructura del código en cuanto a sus partes salientes. Y finalmente, para concluir este ciclo de talleres, el día lunes vamos a realizar un análisis profundo de cuál es la naturaleza jurídica en general, no solo de los procesos que nos asisten, sino en general vamos a hacer un análisis acucioso y pormenorizado con aspectos de jurisprudencia de la etapa de la ejecución de sentencia, para lo cual me voy a permitir traer ciertos fallos del Tribunal Supremo de Justicia que hacen referencia al artículo 400 del Código Procesal Civil, al 1289 del Código Civil, que hacen referencia además a la posibilidad de que los jueces tengan la obligación per se de aplicar sus poderes, deberes en la etapa correspondiente o que corresponda del proceso. Esa es la síntesis, Nielsen, que quería darles para iniciar el curso. No sé si dentro de lo que hemos coordinado me olvidé algo o podemos leer ahora el índice temático que tenemos para la fecha, lo cual usted tiene en su poder. Ya, muchas gracias, doctor. De todos modos, los 3 puntos que vamos a desarrollar el día lunes ya lo tengo anotado también para el inicio del curso del día lunes, sepa a recordar nuevamente, doctor. Em, Otra situación, bueno, vamos a empezar con el material a disposición, ¿no? Que tenemos mucho material. Vamos a seguir con los procesos de estructura monitoria, con los procesos de ejecución, con los análisis de los artículos. Y bueno, el punto número 5, doctor, quisiera que me colabore, por favor. En realidad, el punto número 5 es consecuencia del cuarto. Vamos a realizar un análisis de los artículos pertinentes a la ejecución, querida Nielsen, y vamos a introducirnos con el artículo 400 y el 1289, que alguna vez en un curso se tocó largamente este tema, que hace básicamente a la suspensión provisional y a la suspensión definitiva de la ejecución de sentencia con un caso largo que hemos manejado a nivel del estudio jurídico y que nos ha traído varios años de litigio en la estación de la ejecución de sentencia. Y vamos a diferenciar cuando en la ejecución, digo, de sentencia, se realiza una suspensión provisional de la misma, de la ejecución, digo yo, y una suspensión definitiva, querida Nielsen, y el cuidado que deben tener los colegas a momento de aspirar a que se pueda dar esta situación, que tiene ciertas causales y necesariamente deben ser muy bien cuidadas y estudiadas, Nils. Ese sería el índice de hoy. Entonces, antes de ingresar, mi querida Nielsen, al material que tenemos a disposición, que lo vamos a hacer rápidamente, eh, hagamos un repasito corto de lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Le parece? Va a ser muy corto y preciso. ¿Puede ser? Claro que sí, doctor.
Perfecto. Se me está escuchando, ¿no? Y se está proyectando. Sí, doctor, perfectamente. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso concreto y nada abundante, de 10 minutitos, no más de 15, por favor, colegas. Vayamos con atención. La noche de ayer hemos visto los principios generales que rigen y los principios específicos. Habíamos hablado, al hablar de, o al referir a los principios específicos, a los principios que rigen la etapa de la ejecución. Habíamos hablado de las características y la trascendencia de los principios desde el punto de vista general que se encuentran regulando el Código Procesal Civil. Vamos a ir en síntesis al hablar del principio de oralidad y habíamos dicho que este principio de oralidad es compartido con el principio de escritura dentro de la aplicación del código. Habíamos dicho que la escritura se reserva para los actos por excelencia de postulación, por excelencia de impugnación o los actos que deben ser fundamentadamente y además razonablemente presentados ante la autoridad judicial. Habíamos dicho respecto al principio de oralidad que es un principio versátil que acomoda al proceso en un sitial de celeridad y que acomoda al proceso en un sitial de agilidad a los efectos de su substanciación. Habíamos realizado una crítica bastante precisa al Código de Procedimiento Civil de 1976 al referir que la escrituración y la saturación de la escrituración llevó a procesos de 12, 10, 15 o más años. Habíamos cerrado refiriendo a que existe una, entonces, cohabitabilidad entre el principio de oralidad y el principio de escritura. Finalmente, habíamos referido que este código no es que sea un código oral, ya que no se puede confundir o no se debe confundir que al estar en el numeral 1 del artículo 1 situado el principio de oralidad, debemos manifestarlo a este o entenderlo a este como el principio rector. Más por el contrario, habíamos referido que este código es un código que se desenvuelve por audiencias. Eso con relación al principio de oralidad. Con relación al principio de legalidad, habíamos hablado del artículo 115 de la Constitución Política del Estado. También habíamos hablado del debido proceso dentro de los matices y los alcances constitucionales. Y habíamos dicho que el debido proceso se lo abstrae desde un punto de vista tridimensional. El debido proceso es entendido como una garantía, conforme reza el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Es entendido como un derecho, como reza el parágrafo 2 del artículo 115 de la propia Carta Magna. Y finalmente habíamos ido revisando que el debido proceso es entendido como un principio, como reza el artículo 180 de la propia Constitución Política del Estado en su parágrafo primero. Pero con relación al principio de legalidad, habíamos referido también que los jueces deben ceñir sus actuaciones, deben ceñir sus resoluciones y sus decisiones sesgadas y apuntadas al principio de legalidad. Habíamos dicho que el juez, y esto lo damos en otro curso, pero de manera nominativa, habíamos referido que el juez emplea 3 elementos que son básicos para expedir sus decisiones: la experiencia o experticia, el razonamiento o el raciocinio, lógica, y finalmente la apreciación y valoración individual y en conjunto de todas y cada una de las pruebas que son aportadas durante la tramitación del proceso. Con relación al principio de disposición, habíamos dicho que es la síntesis del Código Procesal Civil, porque son las partes las que traen a colación y traen a la palestra procesal sus discrepancias o sus conflictos jurídicos. En tal virtud y en tal razón, el principio de disposición solamente encuentra como eximente para que el juez pueda interactuar en el proceso el artículo 1, numeral 16, el 24, numeral 3 y el 136, parágrafo 3 del Código Procesal Civil. Habíamos dado lectura a esos artículos. Respecto al principio de dirección, habíamos dicho que sus elementos tangenciales, pero vinculados a en masculino, el principio de dirección convierte al juez en un situal de juez director. El juez es la autoridad que se encuentra dotada de poderes, deberes y, por supuesto, también responsabilidades al interior de la causa, pero es el encargado de llevar adelante el proceso bajo criterios de poder direccionar la causa, conducir las audiencias, conducir las resoluciones, conducir los actos que las partes hacen y desenvuelven durante la tramitación del proceso. Estoy yendo muy rápido, Nielsen. Puedo un poquito desacelerar. Creo que estoy empezando a agilizar mucho la verba. Si me dice, por favor. Pero bueno, estamos repasando. Está bien, doctor. Se entiende perfecto.
Perfecto, mi querida moderadora. Entonces, luego habíamos hablado del principio de inmediación y habíamos dicho que amén de que el juez tenga un contacto cercano, directo, pronto y expedito con las partes, el juez también debe tener el mismo contacto y acercamiento con todo lo que se trae al proceso con relación a la carga de la prueba y con relación a la carga dinámica de la prueba. Acá olvidé decir que este código es militante de la carga dinámica de la prueba, pese que el artículo correspondiente habla de la carga de la prueba y refiere que en el artículo 111 el demandante acompañará toda la prueba documental que se encuentra a su alcance o citará el lugar en el cual ésta pueda ser habida a los efectos de escrutinar la verdad histórica de los hechos. Pero es menester les diga que este código es militante de la carga dinámica de la prueba, que sean todas las pruebas las que sean aportadas por las partes. También habíamos dicho que, y lo citamos ahora dentro de esta carga dinámica de la prueba, se encuentra consagrado el artículo 136 del Código Procesal Civil, en especial en sus numerales 1 y 2, y le asiste al juez su calidad de dirección en mérito al parágrafo 3 del mismo artículo, lo cual se encuentra corroborado y se encuentra también confirmado por el artículo, si me permiten un segundo, los dedos son más lentos que la lengua, por el artículo 378 del Código Procesal Civil, cuando hablamos de procesos de ejecución. Eso con relación al principio de inmediación. Respecto al principio de concentración, habíamos referido a que este principio y este código busca evitar al máximo la dispersión o el desorden de los actos, y para eso posibilita y abre la posibilidad de conjuncionar la actividad procesal en el número menor posible de actos, como dije hace un minuto, evitando una dispersión innecesaria que no hace más que dañar economía procesal y el andamiaje del proceso como tal. Con relación al principio de publicidad, habíamos dicho que no solamente es entendido y atendido como un principio de fiscalización o control externo del proceso y de los lustros que se desenvuelven emergentes de este, sino el principio de publicidad da luz y da vertiente para asistir a los otros principios y detonar dentro de esta lógica que estos están siendo empleados, aplicados y desarrollados a lo largo del proceso. El principio de saneamiento incluso tiene dentro de los acápites del Código Procesal Civil o descansa dentro del Código Procesal Civil lo que llamamos en la audiencia preliminar en un proceso de conocimiento, un proceso ordinario, o en la única audiencia o audiencia extraordinaria en un proceso extraordinario, el saneamiento del proceso como tal. Es decir, el saneamiento procesal que busca no afectar al debido proceso, no afectar a la seguridad jurídica, cuya variable independiente es la institucionalidad. Con relación al principio de gratuidad, fuimos bastante concretos y concisos y referimos de que el proceso es gratuito y que, por supuesto, debe ser de acceso y de alcance general. Habíamos hablado del principio de celeridad y habíamos referido a uno de sus subprincipios, que es el principio de economía procesal a los efectos de la tramitación del proceso. También habíamos hablado del principio de interculturalidad y habíamos referido que es una realidad latente dentro de la nueva estructura constitucional que deviene de la Constitución Política del Estado o Carta Magna. El principio de transparencia había sido abordado y a momento de revisar este principio habíamos hecho mención al artículo 3 del Código Procesal Civil con relación a la buena fe y a la lealtad procesal y obviamente a que el efecto del principio de transparencia es que se merezca una tutela jurídica, pero esa tutela jurídica no se encuentre contaminada ni se encuentre bajo aspectos, como dicen los economistas, damnosos. Al hablar del principio de igualdad, habíamos hablado también del principio de contradicción o bifrontalidad y habíamos dicho que el principio de igualdad permite conducir a la autoridad a dictar una sentencia habiendo escuchado a ambas partes sin ningún tipo de disquisición o sin ningún tipo de disparidad. Y habíamos dicho que el principio de igualdad es importante a los efectos de la estructuración, no solo del proceso, sino de la sentencia a ser expedida por la autoridad jurisdiccional. Siguiente.
Con relación al principio de eventualidad, habíamos dicho que tiene una estricta y causal relación con el principio de concentración y habíamos referido de manera puntual de que se puede realizar actividades conjuntas en un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes o incompatibles, pero no contradictorias. Habíamos dicho que el principio de eventualidad privilegia y premia la concentración como principio y la economía como su principio entendida y atendida en este Código Procesal Civil. No menos importante es el principio de contradicción, que tiene una estrecha relación con el principio de bifrontalidad y con el principio de igualdad, y que abre a la posibilidad a la autoridad jurisdiccional de permitirse y permitir a las partes que puedan ser escuchadas y atendidas en cuanto a sus divergencias y a sus discrepancias dentro de la tramitación del proceso. Luego habíamos hablado larga y ahondamente del principio de verdad material y habíamos dicho que la verdad material tiene correlación con otros principios que asisten también a otros códigos procesales civiles en otras latitudes. Y habíamos dicho que también existe el principio de legalidad, que es menos idealista que el principio de verdad material. Habíamos dicho que el principio de verdad material se encuentra asistido bajo la postura de un juez que es director en la causa, que es director del proceso, y por supuesto que sí, que es una autoridad dinámica, que es una autoridad que entiende y que razonablemente atiende a las partes en cuanto hace a la substanciación del proceso. Pero ante todo, que el principio de verdad material busca escrutinar y llegar a la verdad histórica de los hechos, y bajo esa verdad histórica de los hechos, fallar conforme a derecho. Finalmente, habíamos hablado de manera muy rápida del principio de probidad y habíamos dicho que este principio exige en la actuación de las autoridades judiciales, partes, sus representantes, auxiliares de la jurisdicción, terceros o extras que intervengan en el proceso, de conducirse, hablo de peritos que asisten desde el punto de vista técnico para no ser amplio, de conducirse con actos de buena fe, lealtad y veracidad. Y también habíamos dicho que este principio, el principio de probidad, se encuentra estrechamente ligado y relacionado al principio de transparencia y al artículo 3 del Código Procesal Civil en lo referente a la conducencia en buena fe y a la conducencia en lealtad cuando las partes intervienen dentro de la tramitación de un proceso. Habíamos concluido refiriendo que los principios colaboran, los principios asisten, los principios son directrices, los principios son no normas, pero sí son ejes rectores que de manera transversal van alimentando la tramitación del proceso llegando a que se pueda estructurar de una manera totalmente armónica y por supuesto que sí, no menos importante, que pueda permitir un proceso que se lleve adelante sin escollos y sin inconvenientes. También habíamos hablado de los principios que se dan en la ejecución de sentencia. Los voy a compartir, Nielsen. Por favor, me colabora para referir si se están compartiendo. Los principios de la ejecución de sentencia. Ahora sí, ¿no? Perfectamente, doctor. Perfecto, esto habíamos visto más o menos a las 9:17, 9:20 de la noche, luego de abrir un pequeño ciclo de preguntas. Habíamos hablado de los principios que se van desenvolviendo y que son entendidos, estos principios de la ejecución de sentencia, como instrumentos que se hallan situados en esta etapa especial del proceso. Primero habíamos hablado del principio de cosa juzgada. El principio de cosa juzgada se encuentra correlacionado con el hecho de que el juez, al momento de emitir un fallo a favor de una parte y en contra de otra, o viceversa, el juez pierde competencias respecto al objeto del proceso. Y el juez lo que va a hacer es ejecutar como versa el fallo al cual ha arribado al momento de dictar la sentencia correspondiente. En este caso estamos hablando que el fallo adquiere la calidad de cosa juzgada formal y material, ambas dos, y no procede en su contra ningún proceso ordinario ni extraordinario de impugnación ni otra instancia procesal, abriéndose la última fase del proceso como es la de la ejecución. El parágrafo primero del artículo 400 del Código Procesal Civil, si me acompañan con la lectura, refiere que la ejecución del proceso es coactiva. Refiere así:
La ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse en ningún caso por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiera a dilatar o impedir el proceso de ejecución, que serán rechazadas de forma y de manera inmediata. En consecuencia, el principio de cosa juzgada o de la cosa juzgada abre la posibilidad a que la ejecución del fallo guarde una unidad y una continuidad procesal de acuerdo a lo que ha sido expedido o en relación y en armonía a lo que ha sido dictado a momento de expedir la sentencia correspondiente por la autoridad judicial. También habíamos hablado del principio de la jurisdiccionalidad y habíamos dicho enfáticamente que la sentencia se realiza, la realiza el mismo órgano jurisdiccional y que es el mismo juez el que va a atender la ejecución de la sentencia a la cual ha arribado. Habíamos dicho que en otros países son otras instancias las que atienden la etapa de la ejecución y habíamos referido que en nuestro medio o en nuestra realidad de economía jurídica es el propio juez el que va a administrar la ejecución del fallo al cual había arribado. También habíamos hablado del principio de la unidad de la comisión y la ejecución y habíamos dicho que el juez es el encargado de la ejecución de sentencia, que no es un juez de segunda de segunda instancia o instancia extraordinaria quien se encarga de atender la ejecución de su fallo. Este principio está estrecha e íntimamente relacionado con el principio de jurisdiccionalidad y que le atribuye a la autoridad jurisdiccional la facultad y potestad, además de deber, de atender lo decidido por él mismo. También habíamos hablado del principio de ejecutoriedad de la sentencia o auto definitivo y habíamos dicho de manera clara que el juez debe ejecutar sus propios actos y que estos provienen de la sentencia dictada por la propia autoridad judicial. Eso es lo que habíamos dicho con relación al principio de ejecutorialidad en cuanto a sus alcances y sus connotaciones procesales. No menos importante es el principio de requerimiento. Habíamos hablado también de la importancia del principio de requerimiento y habíamos dicho que la sentencia jamás opera de oficio, que es la parte vencedora la que pide o solicita al juez, quien, siendo este primero ha perdido competencia respecto al objeto del proceso, ejecute su fallo. Y para ir cerrando, habíamos hablado del principio de la indivisibilidad y esto lo vamos a repasar más adelante, de la ejecución cabal y completa de la sentencia o el hecho de establecer la ejecución parcial de la sentencia conforme al artículo 397, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. De estos principios habíamos hablado absolutamente toda la velada de ayer y habíamos llegado a la conclusión y conclusiones de sus importancias y su trascendencia dentro de la estructura del Código Procesal Civil. Ahora les voy a ir adelantando porque dentro de la tipología y de la etapa de los procesos de ejecución desde el punto de vista jurisprudencial, esto va a ser profundizado el día lunes, pero voy a ir presentando de manera rápida en no menos ni más de 15 minutos, porque si no el tiempo va a empezar a traicionarme, los modelos que hemos preparado en el estudio jurídico para poder llegar a ustedes y poder proporcionar los mismos una vez que este curso haya concluido. Entonces vamos a cerrar este archivo y vamos a ingresar a facilitar los mismos. Bueno, tenemos muchísimos. Acá, por ejemplo, tenemos una sentencia constitucional, es la sentencia constitucional 1234, quebrado 2017, S1. En esta sentencia constitucional, lo que hemos privilegiado, ya yéndonos a la ratio decidendi de la sentencia y a las conclusiones y a los fundamentos de la sentencia constitucional, habíamos referido a aspectos salientes que hacen a las garantías procesales en cuanto al Código Procesal Civil, a la protección que deben merecer las partes que se vinculan en un proceso, a que exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse tutela y al deber que se tiene de asistir a través de los mecanismos, sean infraordinarios o constitucionales, para restablecer derechos de manera inmediata, como dice el fallo, y de manera efectiva. Esto les puede servir, colegas. Doctor, disculpe, perdón, no se está compartiendo, doctor.
Ah, la estoy leyendo solito. ¡Qué Sí. egoísta! Me pasé, oiga. Espéreme un ratito. Mire, yo solito aquí divirtiéndome. A ver, un segundito. Es que lo que pasa es que no he vuelto al aula virtual. Tiene usted toda la razón. Ahora sí voy a ingresar a la sentencia constitucional, Nilsen. Estaba aquí. Le agradezco muchísimo, Nilsen. Ahora sí se está compartiendo. Volvamos a esta Ahora sí, sentencia doctor, ahora sí. constitucional. Gracias, mi querida amiga. Esta sentencia constitucional hace referencia a la protección de las partes y al riesgo de que ésta pueda ser o resulte tardía. Estamos hablando de muchas veces y ocasiones, como compartíamos ayer con el doctor Calle, se da situaciones en las que los jueces, administradores de justicia, demoran no días y tampoco semanas, sino demoran meses en emitir a veces resoluciones y autos interlocutorios por demás sencillos de rever, o quizás por demás de mero trámite, por decir, o fallos y resoluciones a través o en la figura de autos interlocutorios simples que pueden ser atendidos exagerando en días, pero no pues en meses. En consecuencia, esta sentencia constitucional que se las voy a enviar hace referencia a una protección directa e inmediata, buscando el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos, garantías restringidas y suprimidas. Este es uno de los modelos que les voy a proporcionar, Nielsen, dentro del amplio material que se ha preparado al respecto. Acá hay otra sentencia constitucional que también quiero compartirles hoy en la mañana, si me permiten. Que hace referencia al derecho a la petición consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. La voy a compartir en este momento, por favor. Ya la tengo en vista. Está acá, se está compartiendo, ¿no, querida? Sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces, esta sentencia constitucional hace referencia a los alcances del derecho a la petición, que se encuentra regulado por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Nótese que la anterior sentencia constitucional hacía referencia al riesgo que existe en caso de que las respuestas a ser expedidas por la autoridad jurisdiccional sean lentas, letargas o lleguen en mucho tiempo. Esta sentencia constitucional, contrario sensu, hace referencia al derecho a la petición. Y me voy a permitir de manera rápida leer las partes que considero más importantes de este fallo supraordinario, que dice así. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Dice, así también la sentencia constitucional 310 quebrado 2004-R de 2004, de 10 de marzo de ese año, estableció que en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente demuestre los siguientes hechos y prosigue la sentencia, enumerándolos. Primero, la formulación de una solicitud expresa en forma escrita. Segundo, que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente competente. C, que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable, correlacionado con la anterior sentencia constitucional, pero la otra se menciona más a la demora en la respuesta. Y D, se haya exigido la respuesta y agotado que fue el tema de las vías o instancias idóneas de esta petición ante la autoridad recurrida, no exista otras vías para lograr la petición. Y este propio fallo hace mención a otras sentencias constitucionales que modulan el derecho a la petición consagrado en la Constitución Política del Estado, más específicamente hablando en el artículo 24 de la Carta Magna. Nótese que ambas sentencias constitucionales buscan mitigar un cáncer de la justicia. El primero, la demora. Justicia que llega tarde no es justicia. Para eso, en sus memoriales pueden enlazar con los principios correspondientes del Código Procesal Civil. Me refiero al principio de celeridad, por dar un ejemplo. Y la segunda sentencia constitucional que hace referencia al derecho peticionario que se encuentra expresamente consagrado en la Carta Magna, específicamente en el artículo 24. Pero tecnifica este artículo y hace mención a qué requisitos se deben cumplir para poder postular a un derecho de petición efectivo y emergente de esa petición o peticionamiento merecer la tutela correspondiente, sea por la justicia constitucional o por la justicia ordinaria.
Se está compartiendo bien, ¿no, mi querida moderadora? Ahorita no está convertido en nada, doctor, pero sí está. Vamos a un siguiente fallo. Estoy. Esta la vamos a cerrar. Vamos a cerrar la pestaña actual. Y nos vamos a otra sentencia constitucional. Nótese, para no ser reiterativo y en el ánimo de colaborar el andamiaje del curso, la diferencia entre la primera y la segunda sentencia constitucional. Ahora vamos a ver una tercera que también tiene que ver con la relación, con la realidad cotidiana que atravesamos los abogados, en especial, digo yo, los abogados de corte. Y me voy a permitir compartir la sentencia constitucional 0999, quebrado 2003 del mismo año. Se está compartiendo, ¿no? Sí, doctor, perfectamente. Esta sentencia constitucional, a diferencia de la sentencia que privilegia la celeridad procesal y privilegia el derecho a la petición, hace referencia a la garantía, constitucional del debido proceso como derecho, principio y garantía consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, consagrado también en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado como derecho, 117 como garantía y 180 como principio. Leo. La garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en juicio y asumir defensa y en su caso hacer uso de los recursos que la ley franquea. Hablamos del artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Por eso los jueces, ustedes han de notar, en especial en las audiencias de proceso ordinario, siempre preguntan a las partes o a la parte demandante si existe algún recurso que pretendan hacer prevalecer de manera oral en la audiencia. En virtud de ello, dice la sentencia, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un proceso deben observar los principios, derechos y normas que la citada garantía resguarda. Hablamos del debido proceso, infiriéndose de ello que la vulneración de los mismos se tiene por conculcada la referida disposición constitucional. Para cerrar, con un parágrafo un poco extenso. Dice así, la importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas del procedimiento, sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, derechos fundamentales como el derecho a la defensa y la igualdad. Derechos que por su carácter fundamental no pueden ser inobservados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna. Sigue y dice, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico. Continúa. Por ello, los tribunales y jueces que administran justicia entre sus obligaciones tienen el deber, dice, de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes. El Tribunal Constitucional se ha manifestado al respecto, entre muchas otras sentencias, y lo dice en esta 0999, al respecto con la sentencia constitucional 103 quebrado 2001-R, 380 quebrado 2002-R, 418 quebrado 2002-R y 1514 quebrado 2002-R. Dejo de compartir. Doctor, disculpe, se dejó de Sí, compartir. Ahora sí. perfecto. Vamos a pasar a una siguiente. Ya hemos dejado de compartir. Vamos a pasar a un siguiente fallo constitucional para ir avanzando. Que sería el último que quiero repasar. Lo tengo por acá. Aguárdenme un segundito y nos vamos al último.
Ahí está por acá. Un ratito. Acá está el auto supremo. Este ya es este es para cerrar un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Si me permiten un segundito, lo voy a compartir en breve. Lo tenía en Word, por eso es que estoy tardando en llegar al mismo. Está acá. Ahí está. Lo tenemos acá un segundito, por favor. Que tiene que ver con las decisiones que las autoridades jurisdiccionales, a momento de dictar sentencia, deben observar. Estoy yendo de manera rápida a la especie del fallo. Acá está, justo he llegado al lugar exacto. Vamos a compartirlo. Está acá. Se está compartiendo, ¿no? Sí, doctor. Con las disculpas del caso, es que este lo tenía en Word y no PDF, tuve que salir y entrar a mis archivos Word. Bueno, cerrando. Primero, se han visto 3 sentencias constitucionales que pueden ser fácilmente empleadas por ustedes para dar no solamente celeridad a los procesos, sino también para buscar en el juzgador justificación de las resoluciones que vaya a emitir, tutela judicial efectiva y una actitud de un juzgador proactivo que atienda las peticiones procesales correspondientes. Ahora, este fallo hace referencia, y es bien cortita la parte que les voy a leer, a cuáles son las máximas o los límites y guías que puede utilizar el juez para la determinación de los hechos. Primero, se tienen las reglas de la lógica. Segundo, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia, cuya infracción habilita el control de la valoración por los tribunales superiores de justicia. Nótese, en consecuencia, que la autoridad jurisdiccional, a momento de expedir un fallo, a momento de expedir una sentencia, a momento de expedir un auto interlocutorio, cual fuere su ramificación, tiene que atenerse a estas reglas: la lógica, los conocimientos científicamente avanzados y las máximas de la experiencia. Prosigo, incluso en nivel de nulidad o casación. Este fallo les imprime esta obligación de control a los juzgados de instancia y a los juzgados de alzada, porque una sentencia que determine hechos en contradicción a tales conceptos constituye una infracción a la ley. Este fallo es muy importante, también se los voy a compartir. Hemos tomado el cuidado de quitar las partes, pues lo voy a revisar mejor para el lunes, está en Word, los de PDF sí hemos quitado las partes. Y por supuesto, habla de cuál debe ser la actitud del juez, cuáles deben ser las improntas que el juez debe emplear a momento de dictar sus sentencias. Es muy interesante porque dentro de la parte doctrinal hace un parangón dentro de lo que es la prueba tasada, hace referencia al artículo 145, que es el espíritu. Este artículo es la base sobre la cual el ordenamiento procesal civil descansa para que el juez pueda emitir determinaciones o decisiones o resoluciones, cual fuere el término que prefiera se utilice, a momento de dictar su fallo. Para cerrar, voy a leer rápidamente el artículo 145 del Código Procesal Civil, que dispone: primero, la autoridad judicial al momento de producirla o pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuáles le ayudaron a formar convicción y cuáles fueron destinadas fundamentando su criterio. Segundo parágrafo. Las pruebas se procederán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, prudente criterio, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. Tercero, en la elaboración de los medios de prueba, la autoridad judicial apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio. Este fallo es muy, muy interesante porque lo han de ir leyendo, lo han de ir apreciando, lo han de ir escrutinando
hace una radiografía general de cómo el juez debe expedir sus fallos, cómo los debe establecer, los debe sentar. Y lo más importante, le da también obligaciones a los tribunales de alzada para controlar que esos fallos se encuentren correlacionados conforme a las máximas al artículo 145 del Código Procesal Civil. ¿De qué les puede servir este fallo? Pues de mucho. ¿Por qué? Porque les puede permitir abrir el paraguas y el abanico a momento de que ustedes utilicen la vía recursiva amparados en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado Nielsen. Entraremos a materia. Miren, y para cerrar, el lunes, mi querida Nielsen, estamos por ahí, ¿no, Nielsen? Tenemos para darles una cantidad amplia para que esto lo tengan en su biblioteca virtual exclusiva. Vamos a contar dos, vamos a multiplicar en línea, si no vamos a pasar mucho tiempo. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7. 35 modelos de memoriales, de resoluciones, de autos interlocutorios, de fallos, inspirados y anclados en especial en la etapa de la ejecución de sentencia. Por ejemplo, y además de recursos que se puedan suscitar, se pueda presentar, para usar bien el término, interponer en la etapa de la ejecución de sentencia. Memoriales de solicitudes, memoriales que tiendan a la resolución de incidentes, que se dan en ejecución de sentencia, memoriales técnicos por los que se acompañan, por ejemplo, avisos de remate o resoluciones que aprueban adjudicaciones judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se los vamos a pasar bien ordenadito el día lunes a mis queridos colegas. Vamos a hacer un repaso hoy día de los más salientes el lunes, Nielsen, para ir avanzando. ¿Perfecto? Gracias, Estamos doctor. entonces entrando a materia. Estamos entrando a materia y vamos a acompañar las diapositivas. Denme un minutito, por favor, para preparar menos de un minuto y subir el material que hace a la charla de hoy. Claro que sí, doctor. Perfecto, se está compartiendo, ¿no, mi querida moderadora? Sí, Estamos, doctor, ¿no? perfectamente. Sí, 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 doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar. Me indican acá que se está lenteando un poco por el tema de la cámara. Igual se me ve en sombra porque tengo una fuerte luz en la espalda, o sea que no se me ve. Entonces me dicen que mejor sombree más cámara y se escuche audio. Entonces vamos bajo esa línea, avanzando. Tenemos tan solo 50 minutos, incluido el ciclo de preguntas. Hablamos de la ejecución coactiva de sumas de dinero, pero de algo mucho más importante, que es analizar qué nos dice este código al respecto. Espérenme un segundito, acá no sé qué apretado. A veces me chipeo con la informática. Vamos acá. Ahora sí creo.
Vamos al mouse. Perfecto, ahora sí está la cosa clara. Ya estamos. Entonces, ahora lo que vamos a ver son los procesos, pasamos a la siguiente diapositiva, los procesos de estructura monitoring, ¿no? Que los tenemos frente a sí. El nuevo Código Procesal Civil, queridos colegas, me permitiría introducir, refiriendo a aquello, establece que se entiende por proceso monitorio o proceso de estructura monitoria, como reza la diapositiva, como un régimen. Pero este régimen es bien concreto, cabal y además directo. Un régimen procesal a través del cual se presenta documento o documentos que demuestren la fundabilidad de la pretensión. Y en esto quiero que abstraigan y entiendan la sencillez y la dinamicidad de este tipo de procesos. Acá ya se está diciendo que aparejado, hablamos 110, hablamos 111, se debe presentar los documentos que demuestren, acá está la palabra cabal, que demuestren la fundabilidad de la pretensión. Es así que la autoridad judicial, pues por decirles algo, acoge ya la demanda mediante una sentencia inicial. Ese es el motivo que nos causó mucha polémica cuando se abrió el ciclo de debates en Sucre, porque no se entendía cómo era posible que de manera directa se dicte una sentencia inicial. La respuesta está acá. Al demostrarse la fundabilidad de la pretensión, automáticamente, por causal lógica, se va a expedir una sentencia inicial. Es decir, con la demanda y la sentencia ya se cita al demandado para que ésta pueda, o para que esta parte o el demandado, pueda, o ejecutado, coactivado, pueda poner excepciones en un plazo no mayor a 10 días. Estos 10 días, por si acaso, son días calendarios. Ese es un primer elemento. Ese es un primer elemento fundamental. La sentencia que se vaya a expedir pasará a cosa juzgada y entrará en la fase de ejecución. Entonces, la norma actual establece procesos de estructura monitoria o procesos monitorio. Estos procesos, para no complicar mucho el escenario, tienen la virtud de comprobar la existencia de tal derecho a través de los documentos que se aportan a la autoridad judicial. El código abrogado los llamaba procesos de ejecución. Este código los habla o refiere o los entiende como procesos monitorios o procesos de estructura monitoria. Dentro de esta familia de procesos, pasamos a la siguiente diapositiva, están los procesos de estructura monitoria como ser el proceso ejecutivo, la entrega de bien, la entrega de herencia, la resolución de contrato por incumplimiento de obligación de pago, el cese de copropiedad y el desalojo en régimen de libre contratación. En este caso estamos hablando de procesos en los cuales, bastando la presentación de la documentación al acto de postulación por excelencia, que es la demanda, se va a expedir la correspondiente sentencia y, obviamente, si es que se oponen las excepciones a las que hacía referencia hace unos minutos atrás, se ha de abrir una pequeña o un circunducto de etapa procesal para ingresar a un breve debate y producto del cual se va a expedir la sentencia definitiva para que una vez esta sea tenida en calidad de cosa juzgada, se dé por abierto la etapa, se dé por abierta, perdón, o abierto el ciclo o abierta la etapa de la ejecución correspondiente. Esa es la característica fundamental que hace a los procesos monitorios. Y con relación a este nuevo tipo de proceso, para citar un pequeño paréntesis, el código abrogado, les quería decir esto, contemplaba procesos de ejecución que guardan similitud estrecha con los procesos de orden monitorio que conocemos ahora. La norma abrogada, un poco para citar el antecedente a la actual, hablaba del proceso ejecutivo al proceso de ejecución coactiva civil de garantías reales sobre créditos hipotecarios y prendarios y a la ejecución de sentencia. Ahora vayámonos a lo que les dije. El abanico se ha abierto a los procesos, como ven en la diapositiva, ejecutivos, procesos de entrega de bien, entrega de herencia, resolución de contrato, cese de copropiedad, desalojo de copropiedad, desalojo de libre contratación. Entonces, estos procesos tienen esa característica. Dentro de los títulos, por ejemplo, el código abrogado hablaba de los documentos públicos, los documentos privados con reconocimiento obtenidos como tales,
los valores y documentos mercantiles regulados por el Código de Comercio, las cuentas aprobadas por resolución judicial, los documentos de crédito por expensas comunes, los documentos de crédito, recibos ímpagos en arrendamiento de inmuebles, la sentencia pasada en autoridad de juzgado cuando se pidiera su cumplimiento después de un año de la ejecutoria. Y el código actual, el código nuestro en actual vigencia, la ley 439, habla también de los documentos públicos, los documentos privados suscritos por la obligada o obligado o su representante voluntariamente reconocidos o dados por reconocidos por autoridad competente, al igual que el numeral segundo del anterior Código Procesal Civil. Los títulos valores comerciales, nótese que es bastante similar, las cuentas aprobadas por resolución judicial, documentos de créditos de arrendamiento, añade la concesión de deuda líquida y exigible ante la autoridad competente para conocer y la transacción aprobada judicialmente, que consiste en escritura pública, documento privado reconocido. Reconocido, nótese que las variaciones son pocas. Entre ellas encontramos en el punto 2 que se incorporan los documentos privados reconocidos voluntariamente ante notario de república, la cual parece Doctor, ser una incorporación aceptada. Dígame, doctor, Nielsen. perdón que lo moleste, se escucha el audio muy de lejos, como si estuviera hablando muy lejos del micrófono, doctor. Ah, No es muy caramba. Entonces entendible. lo que Sí, vamos a hacer es acercarnos al micrófono. Le agradezco mucho. sí, doctor. Sí, ahora sí creo que ya estoy poniendo el micrófono un poco más cerca. Si me colabora, Sí, lo he sí, sí, alejado, ahora sí, sí. voluntariamente el micrófono. Ahora- Caramba, muy amable, gracias. Entonces, decíamos, las variaciones son pocas respecto al Código de Procedimiento Civil de 1976 y el Código Procesal Civil de 2013. No se han incorporado muchas innovaciones. El anterior código o el código abrogado, en lugar de dictar sentencia inicial, se disponía en procesos de ejecución la emisión de un auto intimatorio de pago para que a los 3 días de la citación se proceda al pago o, caso contrario, se disponga la anotación y el embargo de los bienes de la parte adversa. En consecuencia, esa es la innovación de este código porque entiende que con la prueba a través de la cual se postula la demanda correspondiente, ya es suficiente expedir una sentencia inicial que dé fe y caución de la posibilidad A, de que el ejecutado o ponga excepciones, o B, de que pague, o C, que esta sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada y en los 3 casos, una vez absueltas las situaciones que se puedan presentar en este abanico de posibilidades, se inicia la etapa de la ejecución correspondiente. Entonces, esa es la característica que hace de inicio la tramitación de el anterior versus el Código Procesal en actual vigencia. Ahora, dentro de los títulos ejecutivos, conforme el antiguo Código de Procedimiento Civil y el actual Código Procesal Civil, se tiene los siguientes. El código abrogado refería a la incompetencia, la falta de personería, la falta de fuerza ejecutiva, la litispendencia, la falsedad o inhabilidad del título, la prescripción, el pago documentado, compensación, remisión, cosa juzgada. Este nuevo código añade el beneficio de exclusión u orden de división. Por lo demás, es bastante similar en cuanto a las excepciones, por no decir similar, el anterior Código de Procedimiento Civil del Código Procesal Civil o Ley 439. Entonces, hay pocas diferencias. En este se ha incorporado la excepción de beneficio, con lo que decía un minuto atrás, de exclusión u orden o división y la caducidad. Ahora, ¿cuál es el trámite opuesto a las excepciones? A partir de la citación de la demanda con la sentencia inicial y los documentos aparejados a la misma, la autoridad convoca una audiencia, si se oponen las excepciones a las cuales acabamos de dar una lectura precisa, y en esa audiencia se va a dar un trámite conforme a la previsión o reserva de un proceso extraordinario. En audiencia única, colegas, se ha de resolver la o las excepciones que hayan podido ser opuestas por la parte demandada y se efectivizará la dictación o emisión de una sentencia definitiva que también ha de, privilegiando el principio de oralidad, expedirse en la propia audiencia. Y por supuesto, se puede plantear la apelación, pero esta apelación se ha de dar en el efecto propiamente dicho devolutivo. Entonces, la sentencia inicial es rebasada, es superada si se oponen excepciones y ahí subyace la necesidad de que la autoridad judicial, una vez resueltas estas, expida la sentencia definitiva. A partir de ello, se empieza la fase de la ejecución correspondiente para que se pueda hacer efectible y apreciable la devolución de lo debido o la prestación de dar, hacer o no hacer.
conforme establecen las normas correspondientes dentro del esquema procesal. Ahora, el código actual suprime la figura del proceso de ejecución coactiva civil de garantías reales sobre créditos hipotecarios y prendarios. Este nuevo código parece más a la ejecución coactiva civil, y la ejecución coactiva civil en su momento era ampliamente utilizada por quienes somos abogados de bancos y entidades financieras, y era obviamente aplicada única y sesgadamente a créditos hipotecarios y prendarios. Entonces, para que este tipo de proceso sea procedente, se debía renunciar expresamente, hablamos, reitero por segunda vez, al proceso de coactivo civil, se debía renunciar de manera expresa al proceso ejecutivo, y había un compás para oponer excepciones de tan solo 5 días y no así 10. ¿No? Ahora, otros procesos monitorios que son establecidos de acuerdo a esta nueva estructura procesal, se establece que en calidad de otros procesos monitorios, las variaciones que ha dado este código están en que dentro de esta familia, dentro de esta bolsa, dentro de este saco de procesos, está el proceso de cumplimiento de obligación de dar, el de la entrega de la herencia, cuando un tercero obstaculice a los herederos la forma de posesión de los bienes sucesorios, sin acreditar ningún derecho, la resolución de contrato por falta de pago previa a la intimación, la resolución de contrato se demanda por incumplimiento, así como en su caso el cumplimiento de la obligación que es propia, el cese de la copropiedad, el desalojo en el régimen de libre contratación para inmuebles que no constituyen vivienda, entre varios. Entonces, básicamente esa es la innovación que hace este Código Procesal Civil, y añade esto a los efectos de que se encuentre regulado por este tipo de procesos, por los procesos monitorios. El código abrogado, para darles un ejemplo, decía que los procesos de desalojo de vivienda se sujetarían al proceso sumario. Ambos códigos otorgan un proceso diferenciado en cuanto al desalojo de vivienda versus el desalojo de locales comerciales bajo el régimen de libre contratación. Pero esta nueva norma incluso contempla en diferentes tipos de procesos. Nótese que tenemos entonces un abanico más amplio de procesos monitorios que son regulados bajo la preexistencia del Código Procesal Civil. Y sobre esto subyacen, ya les dije, las excepciones que se pueden dar durante la tramitación del proceso a los efectos de poder establecer un breve circunducto contradictorio durante la tramitación de los procesos. Entonces, es así de sencillo como han podido esbozar este código, la tramitación de estos procesos, añadir unos otros que se encontraban regulados en la vía sumaria, y de esta manera posibilitar dentro de este esquema una administración de justicia versátil, una administración de justicia ágil que tienda a abreviar los plazos, concentrar las actuaciones. Por supuesto, lo que estoy viendo es que en las audiencias en las cuales se absuelven y resuelven las excepciones, los jueces están tomando la previsión de desarrollar un breve espacio para que se dé un saneamiento del proceso, y luego se ingresa al fondo absolviendo las excepciones que pudieran haber sido opuestas, y posteriormente a ello en audiencia se expide la dictación de la sentencia definitiva correspondiente para que posterior a dicha determinación se inicia la etapa de la ejecución, de la cual vamos a hablar de manera ahondada el día lunes, por los cuidados y reservas que deben existir con motivo de la misma en esa etapa procesal correspondiente en ILSI. Esa es una síntesis bien concreta que me he permitido preparar para no complicarnos la existencia, pero sí para tener un entendimiento muy puntual sobre cuál es la naturaleza jurídica, los alcances, qué tipo de procesos son, cuáles son las excepciones que se regulaban bajo el anterior código, cuáles son las excepciones que regula este código, las diferencias que son mínimas, y por supuesto la nominación de todos y cada uno de los títulos que regula este código a los efectos de su ejecutabilidad. Nótese que ya el criterio del juzgador ha de decantar en una sentencia inicial porque se le presentan los elementos que han de ser conducentes a expedir dicho fallo. No se ha de precisar de otras pruebas, salvo excepciones contadas, para que el juez forje una decisión y empiece a esbozar el camino a una sentencia definitiva, o contrario sensu, que la sentencia inicial quede como definitiva ante la no oposición de excepciones a partir de la
actitud que pueda tener el demandado con motivo de la tramitación de este tipo de procesos. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de ingresar a procesos de ejecución? Por favor, Nielsen, le agradecería que podamos abrir el, el escenario para poder, cuando son las, entiendo, 11 menos 5 de la, o casi 11 de la mañana, podamos abrir un escenario en el cual se puedan hacer preguntas respecto a lo visto hasta ahora. Vale también preguntar de principios, vale preguntar de la jurisprudencia que les he proporcionado, tanto infraconstitucional ordinario como constitucional. Nielsen, podemos abrir micrófono para luego entrar a los procesos de ejecución y, como lo dije reiteradas veces, la última que la digo, profundizar los mismos el día lunes. Muchas gracias, doctor, por todo. Bueno, Milton Pacheco tiene el micrófono habilitado. Muchas gracias, Nielsen. Buenos días, doctor. Gracias por el curso. Atendiendo un poco la enunciación del artículo 376, doctor, tenía una pregunta. El numeral 7 indica otros expresamente señalados por ley. ¿Dónde podemos encontrar o dónde indican estos otros Es procesos? una pregunta La monitoria, excelente, doctor. eximia. Se le hemos hecho al doctor Villarroel no una, sino varias veces en Sucre, al doctor eh, Andrés Calderón de la Barca lo mismo, al doctor Jorge Mostajo lo mismo. Y bueno, la respuesta es la siguiente. Hay procesos que son de otras aras, nos dicen. Es decir, por darle un ejemplo, se puede ejecutar dentro de un proceso de ejecución un título que se encuentra regulado por otra materia, pero que tiene las connotaciones de materia civil. Esa es la respuesta que se nos dio. Entonces se abre el abanico a que se introduzcan títulos que tengan las características de los que son enunciados como ejecutables. Y se abre la posibilidad de hacer uso de este tipo de procesos a través de sus procedimientos para ser expectablemente ejecutables esos títulos que guarden relación. La respuesta que se nos dio es que en notarías existen esos títulos que no precisamente tienen connotaciones estrictamente sean civiles o comerciales, como dice la glosa de los títulos a ser ejecutables dentro del tronco de los procesos de ejecución. Y a momento de encauzar la respuesta, se nos dijo que esto se abre para no sesgar la aplicabilidad de este procedimiento, mi querido doctor. Le estoy dando no una respuesta mía, sino una respuesta ante una pregunta idéntica que yo hice en su ocasión a la que usted me está cursando en este momento, mi querido doctor. Otros expresamente señalados por ley, que guarden relación con el principio de legalidad, que no rompan la naturaleza jurídica o la razón normativa de ser de este tipo de procesos y que puedan ser expectablemente ejecutados en esta vía. Esa es la respuesta, doctor querido, que he recibido y ahí quedé. No he visto mucho en la experiencia que se haga uso de este numeral, pero fue introducido y su antecedente es el Código Uruguayo. Hablo de este numeral de otros expresamente señalados por ley. Nielsen, ¿alguna otra pregunta más? Sí, doctor, complementando a la pregunta anterior, Juan Velázquez en el chat dice, como por ejemplo los procesos coactivos fiscales, dice. No, yo tuve esa confusión, les hablo de hace 10 años atrás, tuve esa confusión y la respuesta fue, y cuando hacía cuando daba curso esta respuesta se me venía a la memoria ese archivo histórico mental. No, la respuesta es no. Es decir, un título notarial que se encuentre en notaría que pueda ser expectablemente ejecutable en la vía civil pero que no tenga como asistencia una vía coactiva, una coactiva fiscal, que no tenga como asistencia y genere un desorden y vaya y atente a seguridad jurídica y a su variable independiente institucionalidad, puede ser ejecutado en esta vía. Pero un título que tenga donde decantar y un proceso propio al cual anclar, se ejecuta en esa vía. Muy buenas las dos preguntas. Ha llevado a confusión y les voy a ser sincero y totalmente directo como soy. En la práctica es nula la visión que he tenido de la aplicación de este numeral. Hablando con colegas, con jueces, ha quedado ahí. Se lo usó como una alternativa de,
o una alternativa A, pero en la práctica no lo estamos utilizando. Y ya son 10 años de este código, con este 2023 hemos pasado los 10 años de reforma parcial y total del de 1976. Muy buena la pregunta, felicito a ambos dos colegas. Siguiente, querida Muchas Nilce, gracias, pregunta doctor, a más. usted. Rolando Mario tiene el micrófono habilitado. Doctor querido, qué lindo. ¿Cuál es su apellido, doctor? Perdón. No, no escuché bien el apellido del colega. Roldán. Roldán. Sí, es que a veces confundo y cuando a mí me leen Bretel, me quiero morir. Mi apellido segundo es Bretel. Y me leen Bretel y por eso siempre presto atención a los apellidos. Querido doctor Roldán, un gusto, muy buen sábado, buen día. Puede activar su micrófono, doctor, ya está. Muy buenos días, doctor. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, mi consulta es la siguiente, justamente tocando los procesos coactivos fiscales. Es en base a mi pregunta a la situación que es la acción de repetición, cuando hablamos de las instituciones públicas. En este caso, la base, por ejemplo, como usted dijo, que dependiendo el objeto de lo que es decirle la recuperación de montos de dinero. En este caso, por ejemplo, un ejemplo que puedo decir sin nombrar a personas, pero digamos que se genera de un proceso laboral donde se ha hecho pago de, de sueldos de vengados, en este caso, a concejales, sean titulares y suplentes, que la sentencia les ha dado la relación, es decir, pero en este caso estaría hablando concretamente, digamos que en un mes, por ejemplo, un enero, los dos, ambos han recibido el pago por problemas administrativos que ha habido en esa institución, y lo que sucede es que, como usted se puede dar cuenta, ha habido doble pago, que en este caso, pero lamentablemente la sentencia. Entonces, para poder activar en este caso esta situación que ha habido errores administrativos de esas gestiones, lo que procedería, mi pregunta es, ¿procedería en este caso a hacer el proceso de repetición mediante un proceso coactivo en este caso? Porque el coactivo fiscal nos indica que puede ser, digamos, por correspondiente, por el informe de Contraloría o informe en este caso, de auditoría interna de la institución. Pero si en caso, si hago también aclarar, digamos que sí, otra vertiente es de que los procesos por la entidad sumatoria, pero si ha pasado mucho tiempo, ¿cómo sería, digamos, cuál sería el camino más idóneo o más mejor para poder hacer la recuperación de ese dinero para esa institución? No sé si me hago entender, doctor. Totalmente, totalmente. La respuesta además está en la pregunta. No podríamos ir a esta vía. Tendríamos que ver, y ahorita el imaginario tendríamos que entrar en materia, revisar el expediente, ver qué es lo que ha ocurrido, los antecedentes, etcétera. Pero ahorita yo, con muchos otros colegas, me asomaría a decir que más bien esto tendría que reservarse a un proceso ordinario. Si es que vamos a pedir o abrirla o dejar abierta la vía de reclamar esto en la vía civil, ¿no? Acomodar un proceso ordinario, la pretensión y llevarlo por esta vía, querido doctor, pero no por estos procesos de orden monitorio. Nótese que en estos procesos monitorios el legislador ha sido bastante cuidadoso porque no solamente ha descongestionado los procesos sumarios y los ha llevado a la vía de los procesos monitorios, habíamos citado el listado, sino también que ha tenido el cuidado y la reserva de estrictamente ser celoso en ver cuáles son los que se adecúan a la naturaleza jurídica. Y se trata de procesos cuyos documentos atienden al, llamémosle listado, números clausus, al cual hace referencia el código. En este caso estamos hablando de una situación contradictoria. Existe ya bases sólidas, leyendo un poco la pregunta suya, sólidas de una contradicción, de un contradictorio. Estamos hablando de una situación que ya se ha consumado, un pago que se ha efectuado, una Ujú. posible repetición
Entonces, en la respuesta, el mismo abogado de ellos, porque ellos van a, obviamente, asistirse por un causídico, ha de hacer mención a aquello. Y va a haber dos vías. Va a haber la vía de tratar de perforar el título a través de una excepción y en la parte conclusiva referir que esto debe entenderse y atenderse ante otra vía. Y el propio juez, como director del proceso, se ha de encargar de hacer saber eso. No creo que un colega juez se animaría a poder seguir un proceso bajo las características que usted me hace, doctor Roldán, la pregunta. Entonces, disculpe, doctora, un poquito más aclarando. Entonces, usted me dice que sería en vía Le ordinaria propondría, de sí, reparación sí, de daño sí, civil. sí. Tendríamos que leer los documentos y ahí tienen que tener cuidado, tienen que ver a qué acción ustedes han de descansar su demanda sobre qué tipo de acción y determinar muy bien la pretensión para que sobre eso el objeto del proceso esté totalmente claro, doctor. Eso lo dicto en otros cursos. El lunes ojalá no me falte tiempo y les pueda dar por lo menos los conceptos básicos. Tenemos tipología. En tipología, introducir los conceptos básicos de pretensión, de acción, de objeto del proceso, de objeto de la prueba y la confusión que está existiendo terrible en el foro con abogados de corte cuando postulan una demanda y no calzan diferenciando petición de pretensión. Eso lo vamos a pasar al lunes cuando abordemos el primer punto, Nielsen, que es tipología del Código Procesal Civil, para luego entrar al remate y profundizar procesos de ejecución con casos jurisprudenciales. Doctor, tenga cuidado en qué demanda va a postular. Eso sí les recomiendo sanamente. O sea, vea bien bajo qué figura ordinaria va a encauzar su pretensión. Ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Claro. Nielsen, otra pregunta cuando estamos sobre las 11:10 de la mañana. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat. Dice Giselle Tirado. Yo trabajo en un hospital y hay personas que se fueron debiendo sumas de dinero por atención médica. Existen documentos de compromiso de pago. En este caso, ¿es un proceso coactivo civil? No, pues tiene que ver, primero identificar a las partes, reconocer la competencia del juez, ver si el título se encuentra dentro de la nómina de títulos ejecutivos para no ser más exquisito en el término y ver si hay alguna causal de mora y sobre la cual haya cumplido absolutamente con todo la entidad y ellos no, y que tenga la calidad de título ejecutivo y que haya un plazo fatal sobre el cual tenían que cumplir alguna prestación y no la cumplieron y a partir de eso se abre la vía de la ejecución. Si se ha dado esa situación, el juez identifica a las partes, revisa su competencia, revisa la calidad del título ejecutivo, ve si existe la mora y una vez que existe esa situación revisada por la autoridad jurisdiccional, se abre la vía para poder hacer ejecutable y expectablemente reponible la suma. Pero si no existe uno de esos elementos, mi querida doctora, la respuesta es negativa. Tenemos que, como decía con el anterior colega, ver la forma de irnos a la vía ordinaria bajo la figura del cumplimiento de la obligación, por ejemplo. Esa sería una recomendación que le haría. Podríamos ir bajo una demanda de cumplimiento de obligación, por decir algo. Muchas gracias, doctor. Ya no hay más preguntas, doctor. Perfecto, les agradezco. Entonces, empecemos hoy cuando tenemos apenas 18 minutos los procesos de ejecución o la ejecución de sentencia, la ejecución de sentencia. Para eso tenemos que el lunes, pasaré a la siguiente diapositiva, hacer un análisis cabal de los artículos 400 del Código Procesal Civil, como reza la diapositiva, y el artículo 1289 del Código Civil. Un ratito voy a traer mi código Nielsen, quiero confirmar, a veces lo confundo con el 86, por favor. Guárdenme ni un minuto. Eso. Sí, parágrafo 2 del artículo 1289 del Código Civil. Empecemos. El contenido en el título, volvamos a la anterior diapositiva, el contenido en el título quinto, dentro del libro segundo, para ser específico, desarrollo de los procesos, contiene los siguientes procesos tipo. La ejecución de sentencia, la ejecución coactiva de sumas de dinero y la ejecución de otras obligaciones. A anotar, es distinto
referirnos a una ejecución de sentencia, de una ejecución coactiva de sumas de dinero o una ejecución de otras obligaciones. Vayamos a la primera. En ambos códigos, en el de 1976 y en este en vigencia, a través de la ley 439, se dispone que la ejecución de sentencia tiene una finalidad. La finalidad de la per se de la ejecución de sentencia o de sentencias, para ser más preciso, pasadas en autoridad de cosa juzgada, es que esta ejecución podrá ser realizada solo a instancia de parte interesada. Vayámonos a los principios. Por la autoridad judicial de primera instancia. Estos dos elementos, solo a instancia de parte interesada y por la autoridad judicial de primera instancia, subyace de dos principios que regulan la ejecución de sentencia. Se incorpora en este código la necesidad y la imperiosa posibilidad de ejecutarse parcialmente la sentencia. 397.2. Nos ha traído problemas, se está dejando de llevar esto a la práctica. Les voy a explicar esto más específicamente el lunes. Aun cuando se hubiera interpuesto recursos de apelación o casación contra ella, o sea, ejecutar lo que no es motivo de recurso de apelación o casación y no ejecutar estando en alzada lo que sí es objeto de apelación o casación. Esto obviamente dentro de los acápites que hacen a una sentencia de condena. Entonces, esta implementación parecía ser correcta. Yo soy un crítico porque puede generar en determinado momento incertidumbre, ya que de cierta manera se vio que aceleraba el cumplimiento de la decisión judicial, evitando la retardación de justicia, pero en la práctica se están presentando problemas porque estamos dando una situación bifrontal, lo cual puede acarrear consecuencias contradictorias. El código abrogado como el nuevo, por ejemplo, dispone sentencias que reciben la autoridad de cosa juzgada con dos motivos o por dos motivos: que la ley primero no reconoce en el pleito otra instancia ni el recurso extraordinario de revisión de sentencia, ni ningún recurso adicional a, y las partes consintieren de manera expresa o tácita la ejecutoria del fallo en cuestión. En este momento estamos refiriendo que, en este caso, la autoridad de cosa juzgada se consolida al interior del proceso con motivo del fallo correspondiente. Entonces, se incorpora además en este Código Procesal Civil algo que vengo diciendo desde el día de ayer: una facultad para que la autoridad judicial dirija el proceso con una potestad. Y esa potestad, queridos colegas, es la de adoptar y asumir medidas necesarias para la ejecución de sentencia. El juez debe ser el garante de la ejecución de sentencia y hay muchas fallas que en la práctica estamos viendo que no se están dando. Yo me atrevería a proponer, si se va a hacer alguna derogatoria en este código, que la ejecución de sentencia también exista una revisión por parte de la autoridad en determinados hitos de la ejecución de la sentencia. Por ejemplo, antes de expedir el auto de adjudicación definitiva de un bien, o cuando se ha de emitir una publicación y esa publicación va a dar lugar a un aviso, y además insertaría una reglamentación bien precisa para las notificaciones que se deben dar en esta etapa, y definitivamente propondría que ya esto sea electrónico, que por lo menos esta etapa sea totalmente electrónica, se dé a través de tecnologías de información y comunicación, que las notificaciones se den de esa manera y que no sean sujetas a error, porque los bancos, los abogados de banco, perdemos plata por errores que no necesariamente son atribuibles solo a nosotros en la ejecución de sentencia. Nos dan el expediente 5 minutos antes de llevarse adelante el segundo remate, en el cual, en mérito al numeral 2 del artículo 222 del Código Procesal Civil, nos vamos a adjudicar el bien inmueble, y resulta que aparecen ahí espantosos errores que nos ocasionan que 522, por favor, el 522 numeral 2, que aparecen espantosos errores que hacen que el tema se tenga que retrotraer y nos quedemos sin la adjudicación en 422. Ucha, ¿qué está pasando con mi memoria? Espérenme. 422, corrijo, 422, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. Pero bueno, solo de menos. Les hablaba que estamos en una etapa en la cual se deben realizar estos ajustes para hacer lo más perfectible esto que dice el código.
que la ley nos reconociere y la doctrina en el pleito otra instancia ni recurso y las partes consintieren expresa o tácitamente su ejecutoria. Tenemos que modernizar la ejecución de sentencia. En Colombia se están animando a desestatizar la ejecución de sentencia para no imponerle esa carga al juez y que el juez se concentre única y exclusivamente en administrar justicia, en dictar fallos, en dictar, como se dice en el anglosajón, veredictos, y sobre la base de eso tener una ejecución de sentencia técnica, una ejecución de sentencia sin chicanas, una ejecución de sentencia sin dilaciones, una ejecución de sentencia en la cual 2 más 2 son 4 y se ejecuta y se acabó, y solamente aspectos especiales sean decantados nuevamente a la autoridad judicial a los efectos de su revisibilidad, pero aspectos en los cuales no tengamos que merecer una participación activa de la autoridad judicial merezcan ya una ejecución técnica. El código dice lo contrario, busca que el juez siga siendo un protagonista en la ejecución de la sentencia. Se están produciendo muchísimas fallas, muchísimos errores, se está convirtiendo nuevamente el expediente en un basurero procesal porque se plaga de incidentes de todo y de nada la ejecución de sentencia para no alcanzar el fin que es el propósito de la misma, cuál es el cumplimiento de la disposición vertida en su momento por la autoridad judicial. Pero bueno, pues bien, en este código se ha incorporado la facultad para que la autoridad judicial sea veedora de las garantías constitucionales, del respeto al debido proceso, del respeto al derecho, garantías y, por supuesto, principios con motivo de un punto de vista potestativo a la ejecución de sentencia, otorgándole a la autoridad plenamente la adopción de medidas necesarias para la ejecución de la misma y dando la posibilidad de influir activamente sin la posibilidad de que se abra sesgos de retardación de justicia, pudiendo controlarse el cumplimiento de la sentencia no solamente por parte de la autoridad judicial, sino por parte de quienes se encuentran involucrados al interior de la ejecución, que son las partes procesales. Entonces, la autoridad judicial lo que hace es, primero, no sesga sus actuaciones, no las atisba a un apartamiento de lo que va a ejecutar. La ejecución empieza en el tercer día y el andamiaje para llevar adelante aquello se apertura, ¿no? Por supuesto, está lo que vamos a revisar el lunes y me voy a este artículo, si me permiten, está por acá. Existen acá entonces 3 tipos de ejecución de sentencia y el día lunes vamos a ver jurisprudencia del Tribunal Constitucional y casos y vamos a realizar un análisis de sentencias en cuanto a la ejecución de sentencia como tal. La ejecución de sentencia entonces tiene ribetes bastante importantes. Se ha introducido la parte de la ejecución de sentencia en cuanto hace a su parcialidad. Aquello, si la memoria otra vez no me juega una mala pasada, voy a ir mejor al artículo para estar totalmente seguro. Abre esta posibilidad dentro del escenario del artículo 397 del Código Procesal Civil. Y ahí está el artículo 400, que tiene su análogo en el 517 del Código de Procedimiento Civil y sus eximentes para que la ejecución de sentencia pueda ser suspendida. Ahora, la ejecución coactiva de sumas de dinero procede siempre que se trate de una obligación de pagar una suma líquida y exigible sustentada en los siguientes títulos. Estamos hablando ya de la ejecución coactiva de sumas de dinero. Me voy a permitir dar lectura, por favor. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Es difícil, digo, comprender cuál es la diferencia entre este tipo de ejecución de sentencia y la ejecución de sentencia a la cual hacíamos mención anteriormente. Crédito prendario u hipotecario inscrito en cuya escritura el deudor hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo. Crédito hipotecario o prendario agrario industrial inscrito en el cual el deudor hubiere formulado renuncia al proceso ejecutivo. Transacción aprobada judicialmente, conciliación aprobada y laudo arbitral ejecutoriado bajo la figura de lo que conocemos como asistencia judicial. Entonces, se describen los procedimientos referidos a sentencias que no determinan una suma líquida a ser ejecutada y obviamente existe una comparación
que puedo presentarla para ir cerrando entre la norma actual y la norma abrogada. Las sentencias que dispongan pagos de sumas líquidas dentro de la norma abrogada dice, si la sentencia que hubiera condenado al pago de frutos, daños y perjuicios no determinara la suma líquida adeudada, se estará a lo dispuesto en el derogado o abrogado artículo 195, es decir, que se determine la suma en ejecución de sentencia abriendo el efecto plazo probatorio no mayor a 20 días. ¿Qué dice el nuevo Código Procesal Civil, Ley 439? Si la sentencia que condenare el pago de frutos, daños y perjuicios no hubiera determinado la suma líquida adeudada, esta estará, dice el código en vigencia, o esta será establecida por la vía incidental en forma previa a la ejecución coactiva. Igual solución se aplicará cuando en otro acto juicio se establezca suma líquida y exigible. Entonces, vamos quedando acá, Nielsen. El lunes tenemos mucho material. El lunes vamos a terminar más tarde. Les pido por favor, el lunes vamos a terminar al menos, voy a dejar de compartir, 15 minutos después, si no es más. Vamos a empezar el lunes a las 7:30 en punto. Y querida Nielsen, el lunes quiero terminar, si no es a las 10 de la noche, a las 10 menos cuarto de la noche. O sea que tomemos nuestros recaudos para terminar más tarde el día lunes, queridos asistentes, queridas colegas, queridos colegas. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición y, bueno, como usted bien mencionó, el tiempo queda corto, ¿no? En este tipo de capacitaciones y no hay problema, doctor, entonces hasta el día lunes. Previamente hay dos preguntas. Podríamos responder preguntas. Tengo dos ya en el chat y está Sí, viniendo una tercera. sí, Respondamos doctor. preguntas, por favor, vayamos leyéndolas, Nielsen, para ir cerrando el día de hoy, absorbiendo las respuestas correspondientes. Claro que sí. Prieto dice, ¿en qué casos entra el concurso de acreedores antes de sentencia o después? Antes de sentencia. El concurso de acreedores se da antes de la dictación de la sentencia. Muchas gracias, doctor. Víctor Chávez dice, buenos días, doctor. Acreedor y deudor firmaron un préstamo. Iniciaron con un título ejecutivo y con garantía de un terreno y cumplido el plazo, el deudor vendió el bien inmueble a un tercero y es recomendable llevar adelante la ejecución o iniciar otro proceso como la opción pauliana, porque no habría dónde caer. He tenido casos de esos. A ver, en este caso podría abrirse o la vía penal o la vía de la acción pauliana, como alternativas que yo le daría al colega. Me preocupa el registro de esa pregunta. Es decir, no ha habido una situación de registro, porque si hubiera habido una situación de registro, le digo al querido colega, se hubiera tenido asegurado y garantizado el preexistente documento suscrito entre ambos. Estoy leyendo de la pregunta que no se ha tomado esa previsión, y al no haberse tomado esa previsión, lastimosamente la situación ha caído por su propio peso. Es más, me preocupa que si estoy terminando de entender la pregunta, se hubiese dictado una sentencia inicial sin que el título hubiera tenido la calidad de título ejecutivo. No olviden lo que he dicho al inicio de la sesión. El juez está absolutamente seguro de los documentos que se le han hecho llegar a efecto de poder dar pie a una sentencia inicial. Pero si no ha ocurrido eso, no se puede abrir la vía de la ejecución de un proceso de orden monitorio, primer elemento, y segundo elemento, tendríamos que abrir la vía de lo que dice la acción que cita el colega, acción pauliana, o iniciar incluso una consideración agotando todo esto de hacer accesible el proceso penal. Siguiente pregunta, Nielsen. Muchas gracias, doctor. Víctor Chavarría dice, ¿cómo se podría argumentar con el principio de concentración, siendo el caso que en un proceso ejecutivo la entidad financiera abrió dos procesos ejecutivos de dos préstamos con una misma garantía? Los actores son los mismos. Nos pasa. Nos dan así los créditos, Nielsen. Nos dan créditos de distintas operaciones. Es que ahí está una confusión. Son distintas operaciones. No se olviden que las entidades de intermediación financiera estamos regulados por la ASFI. Y para abrir un proceso de ejecución, pongámosle ese nombre,
pasamos muchos filtros. O sea, me dejo entender, pasa muchos filtros. Para empezar, pasa riesgos, luego se va a IFOCRED, existen procedimientos que regulan la norma antes de decantar en un proceso de carácter judicial. Es más, las esperas son de 60, 90 días. La norma dice 90, los bancos esperamos por un ribete legal 60 y iniciamos recién la ejecución. Pero lo que está pasando, y me imagino en el caso de este colega, es que son dos operaciones distintas. Hemos tenido casos en el Alto, acabo de concluir uno donde ocurría lo que me decía el colega. Estábamos frente a un bien y con dos operaciones, dos créditos. Un crédito era menor al otro. También, ¿qué es lo que hacemos? Y se lo digo. Supongamos que estamos en la etapa de la ejecución, ¿no? Y tenemos que cobrar a un mismo cliente, a un mismo ejecutado en un juzgado, pero también existe la situación de cobrar en otro. Ahí sí nosotros, a través del Consejo de la Magistratura y de resortes administrativos, conseguimos hacer que se traslade a través de un oficio el cobro al juzgado donde está la cuantía mayor y se le cobra ahí. Y ha habido casos incluso donde hemos dado cambio como banco, es decir, les digo, se ha trasladado ya en el momento del cobro al juzgado donde la deuda es mayor y una vez antes de que el juez proceda a ejecutar, hemos dado el cambio correspondiente y ahí se ha cerrado el proceso. O sea, el hecho de asesorar bancos te tiene que abrir el imaginario, pero yendo y concentrándome expresamente en la pregunta del colega Nielsen, estamos hablando de dos operaciones distintas. Entonces, se nos dan dos carpetas distintas y abrimos dos procesos distintos porque ha sido voluntad del otrora cliente actual ejecutado abrir operaciones por cuerda separada en la misma institución financiera. Muchas gracias, doctor. Prieto dice, ¿en qué parte del código indica como los segundos o terceros que tienen anotación preventiva sobre el bien ya rematado pueden cobrar o cómo pueden pedir lo que sobra de dinero? Eso está en el Código Civil. Eso está en el Código Civil y lógicamente eso viene de la determinación que va a asumir la autoridad judicial en la que salva derechos de terceros bajo el criterio de registrabilidad. Una vez me hicieron la misma pregunta, pero al revés. O sea, existe una columna, la columna B, en la cual se ha de afectar el primer gravamen de acuerdo al orden, minuto, día, segundo al que hace referencia el código, y si existen saldantes, se salvan derechos de terceros para que estos puedan hacer valer sus derechos, valga la redundancia, y cobrar su acreencia hasta donde alcance. Incluso entre bancos no se pelean. Hay bancos que tienen una preferencia respecto a una creencia y en segundo lugar está otro u otros bancos. Entonces, bajo esa figura, se da la situación de que los bancos por su turno y orden van cobrando la creencia, Nielsen. La respuesta también va al querido colega. Hemos tenido incluso situaciones en las que entre bancos se han peleado de tercerías. Hemos tenido situaciones en las que antes de rematar se ha notificado a otros bancos y estos bancos percatados de que no tienen posibilidad de seguir en la fila y cobrar su acreencia, ven internamente el mecanismo de castigar el crédito y o buscar previo a ello otros bienes que pueda tener en este caso moroso, para poder recuperar su acreencia. Entonces, se dan muchas de las figuras. El banco es un monstruo que tiene, en el buen sentido de la palabra, muchos filtros, resortes, instancias. Vamos a preparar para el año un curso al respecto, relacionando con la actividad que realizamos los abogados externos de banco, y obviamente esas instancias están reguladas y normadas por la propia ASFI. Entonces, y por los reglamentos y procedimientos propios del banco. Entonces, hay que hacer un análisis cuando se nos pasan los créditos, las carpetas correspondientes, nosotros hacemos análisis para poder dar lustros y asesorar de la mejor forma a los bancos que atendemos. Muchas gracias, doctor. José López dice, ¿puede citar autos supremos del numeral 7 del artículo 376 de la ley 439?
Mándame inbox y voy a hacer preparar esto para el lunes. Me estás dejando tarea tú y el colega. Mándame inbox, Nilsencita, para que yo prepare esto para el lunes. Bien precisadito y se lo preparo con todo el cariño y gusto del mundo. Perfecto, doctor, yo le envío por WhatsApp. Carla Tatiana dice, doctor, buenos días. Para el caso del coactivo social, ¿se aplica misma normativa que el coactivo civil? No, tiene naturaleza jurídica propia. Tiene naturaleza jurídica propia y vertientes propias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Existe el coactivo social, el coactivo fiscal, una regulación, la intervención de otros actores estatales, cuerdas separadas, intervención de Contraloría, títulos distintos, naturalezas jurídicas distintas. Estamos hablando de una familia que tiene otro tipo de cargas asistenciales que no es la nuestra. En la nuestra existe una vinculación bilateral a partir de la cual se ha contravenido el orden en pagos de un título que ha llevado a morosidad y que ha abierto la competencia de una autoridad judicial una vez examinado los requisitos que dan exigibilidad y buena pro de que ese título sea postulable a una sentencia inicial o a una sentencia posterior definitiva. Gracias, doctor. Complementando la pregunta, dice, ¿qué sucede con una demanda citada 8 años después? ¿Aplica la extinción del proceso en el coactivo social o se lo plantea como incidente? En el caso de los civilistas, nosotros nos vamos a la extinción. Tenemos un plazo para hacer conocer la demanda, si no el código nos sanciona. No te olvides que yo soy abogado de banca, Nielsen. Ayúdame. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Claro, o sea, lo otro yo los respondo porque tengo 23 años de abogado y leo, escucho, pero yo he preparado el curso enfocado a la banca, pues. Exacto, exacto, doctor. Bueno, sería prudente, ¿no, doctor? Sería un buen curso también de todo lo relacionado a coactivo social, civil y fiscal, porque son temas, es un mundo también, ¿no? Como el tema Sí, civil. pero no es mi especialidad. Lo que yo quisiera más bien es darles un curso relacionado a la transformación y solución de conflictos que estoy preparando y otro curso relacionado a cómo funcionan los mecanismos internos de las instituciones de intermediación financiera con motivo o propósito de decantar en posibles procesos de ejecución. Eso sí domino. Muchas gracias, doctor. Bueno, Eduardo Fabián dice, en un proceso de ejecución coactiva, las excepciones que se pueden oponer están establecidas en el artículo 409 del Código Procesal Civil, pero si el coactivado opone excepciones que están establecidas en el artículo 381, ¿qué corresponde al proceso ejecutivo? Rechazarlas liminarmente porque tanto las excepciones como los títulos son números clausus. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro código se apega a la legislación, en especial no colombiana. La colombiana es número apertus, a la legislación uruguaya. Lo que está escrito se dicta y se aplica. Lo que no genera inseguridad jurídica y desorden procesal. Gracias, doctor. Bueno, Redmi 9A dice, ¿hay alguna norma que señale que el crédito prendario tiene que ser inscrito necesariamente al momento de notariar el protocolo o de no ser así se puede oponer excepciones de falta de fuerza ejecutiva? Se tiene que, en este caso he tenido preguntas incluso del interior cuando he dado cursos a Tarija y algunas al oriente con relación a dónde se registra, por ejemplo. Y tenemos cierta ambigüedad en banca. Tengo un juicio que lo tengo que castigar en uno de los bancos que asesoro porque se trata de una maquinaria. Ahí estamos con un poco de desorden normativo, querida Nielsen, con relación a este tipo hablemos, prendas. Incluso en un curso que dicté, recuerdo, me dieron el nombre de la institución que se encarga de realizar el registro prendario. Escucha, mal no lo anoté, no sé si usted era mi voz en off, pero hay instituciones que realizan el registro más que nada para asegurar el resultado de recuperar la creencia, afectando obviamente la prenda en cuestión. Gracias, doctor. Bueno, vamos terminando. Juan Velázquez dice, en los casos de los contratos por prestación de servicios y el mismo pone penalidad por día de retraso de pago, ¿esto se considera como usura? La duda surge porque no se trata de intereses, sino de un mutuo acuerdo entre partes donde se conviene que una vez cumplido el servicio, si el contratante no cumple el pago, tendrá una penalidad por día.
Yo creo que es usura. Y por analogía jurídica, lo que debería hacer el colega es revisar los paraguas y los techos que pone el Código Civil al efecto de cobro de intereses y sobre la base de eso manejarse. Es un usurero. No el colega, ¿no? Sino el que ha puesto, el que ha puesto estas cláusulas contractuales. Ya, gracias, doctor. Carla Nina dice, buenos días, doctor. En un documento privado de préstamo de dinero se establece un interés del 3% mensual por un plazo de 3 meses. Al incumplimiento del mismo en un auto de vista, se resolvió que solo por esos 3 meses se pague el interés convencional. Luego se liquidará el interés legal del 6%. ¿Qué opina? Que estoy de acuerdo. Cuando era secretario de Cámara, cabalmente resolví un fallo en ese sentido, porque no se olviden que el contrato es ley entre partes y así ha quedado estipulado. El fallo no puede ir más allá de lo que las partes han acordado. Incluso puede tener un problema el vocal o la sala que dicte contrario sensu a aquello. Muchas gracias, doctor. Vamos terminando con Severino Cruz. Buen día, doctor. Excelente exposición. Hablando de ejecución coactiva de sentencias, mi pregunta, en un acuerdo conciliatorio sobre deudas pagaderos a cuotas por arrendamiento, desocupación con plazo y multas convenidas y aprobadas por el juez, ¿equivale a una sentencia con fuerza coactiva? Ante su incumplimiento, ¿cómo se podría probar? Producir pruebas No, sobre incumplimiento y pedir medidas no, cautelares. no, directamente que lo lleve al proceso ordinario. No, eso no, ni la piense, que haga un proceso de cumplimiento y que pida medidas precautorias antes, que se vaya con medidas precautorias y si necesita alguna preliminar que la aplique, pero que no, le va a ir mal, le han de poner una excepción y se va a caer por sí solo, no tiene naturaleza de ejecución, es para un proceso de carácter ordinario en la vía del cumplimiento y de la obligación. Muchas gracias, doctor. Ya estaríamos cerrando el presente curso. Ya estamos con 11:35, ya no hay más preguntas, doctor. Perfecto, Nissen. El lunes, por favor, que se preparen. Vamos a terminar más tardecito. 10 menos cuarto, 10 menos 10, vamos a estar terminando porque hay harto que avanzar. Un fuerte abrazo. Pasen lindo fin de semana. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos los participantes. El día lunes arrancamos a las 7:30, por favor. Gracias. Por favor, 7:30 en punto. Gracias. Hasta el lunes.